recuerdo de su esposo muerto la perturbaba y que deberíamos llevarlo a Onitsha al reverendo Bonnke. En el Valle de la Sombra de la Muerte, una semilla de mostaza es sembrada. Mi suegro consideró mi petición y me la concedió. Y fui con ellos a la funeraria. Antes de que yo llegara, ya habían colocado a mi esposo en el ataúd. Yo estaba allí con mi hijo mayor, Víctor. En la funeraria escondí al niño para que no viera a su padre. Víctor me preguntaba, ¿dónde está papá? Y yo contesté, tu padre está en la villa. Cuando llegamos a la villa me preguntó, ¿dónde está papá? Le dije que estaba en la villa, pero él preguntó por su papi y le dije, está en Onitsha. Estaba engañando al pequeño y él lloraba. Entre empujones, subí a la ambulancia con mis 2 hijos y nos dirigimos hacia ese lugar. Cuando llegamos a la entrada pregunté, ¿sabes si Bonnke ha llegado? Bonnke estaba allí el 2 de diciembre de 2001 para la comisión The Kingdom Life World Evangelism, que es el brazo evangelístico de este grandioso ministerio. En nuestros anuncios invitábamos a la gente a venir. Él oraría por los enfermos y por la gente de Onitsha. Nos encontramos en la plataforma a la 1 de la tarde. Bonnke estaba predicando. De repente, alguien se me acercó y me dijo que habían traído a un hombre en una ambulancia, un ataúd. Ambos estábamos sentados en el mismo lugar dentro de la iglesia, antes de que uno de los ujieres entrara corriendo a contarnos que había una emergencia. Están tratando de meter un cuerpo dentro del templo. Tuvimos que correr desde el 4º piso a ese lugar y, bajando allí, nos encontramos con la ambulancia. Uno de los pastores ya les había ordenado que subieran y nosotros le dijimos a la gente de la ambulancia que bajaran y les dije que antes que nada tendrían que ir a buscar a la esposa de aquel hombre. Me gustaría hablar con ella primero. Y la trajeron y estábamos allá en la sombra. Yo le estaba preguntando exactamente qué fue lo que ocurrió. Sentí que la unción sería tan grande en aquel lugar que resucitaría a mi esposo. Eso es lo que sentí antes de venir a este lugar. Los dos hablamos. Le dije que sería un verdadero bochorno meter un muerto, un cadáver, dentro del templo. Nos dimos cuenta de que cualquier cosa que hagamos y donde quiera que nos encontremos, Dios está ahí, y que si Él quiere hacer un milagro con este hombre, no importa dónde éste se encuentre. Luego, los agentes de seguridad, porque había agentes de seguridad del Estado y del gobierno, los agentes del Servicio Secreto de Nigeria que estaban allí, ordenaron a la ambulancia que se detuviera y abrieran el ataúd para asegurarse de que no llevaban una bomba. Ellos les dijeron que se trataba de un hombre muerto. Inspeccionaron el ataúd y en efecto contenía un cadáver. Ordenaron que cerraran de nuevo el ataúd. Y fue en ese momento cuando los agentes les mandaron alejarse del ataúd. La esposa empezó a llorar y dijo, creo que él volverá a la vida. Mientras ella lloraba, los agentes discutían. Alguien dijo, llévenlo abajo, y otros dijeron, no. Lo bajaron, arrastraban el ataúd hacia adelante y hacia atrás hasta que mi hijo fue hasta allí y les dijo que lo sacaran del ataúd y lo llevaran al sótano. Que no debían llevarlo al sótano en el ataúd porque los niños se asustarían y la gente echaría a correr. Dije que deberían sacarlo del ataúd, lo cual algunos otros jóvenes nos ayudaron a hacer. Lo sacaron del ataúd allá abajo. Desde allá abajo corrimos rápidamente al interior, a la conferencia de jóvenes. Estábamos buscando un lugar donde dejarlo. Entonces trajeron un par de mesas. Su cabeza estaba aquí y sus piernas estaban ahí. Este fue el primer lugar donde lo acostaron. Después continuamos la reunión y Bonnke terminó de predicar. Luego rezó por la gente. Después de rezar por la gente, lo llevé a su oficina. Alguien entró corriendo y dijo, está respirando. Eso es, está respirando, está respirando. Empezó a respirar, poquito a poco. Pensamos que teníamos que orar. Así que yo y mi amigo, el pastor Lucky Bikui, comenzamos a orar. Cuando lo toqué, desde la cabeza hasta los pies, parecía un pescado.
y sus manos estaban así. Algunas personas le tomaron fotografías. Sus manos estaban colocadas en los lados y él estaba acostado así. Entonces comenzamos a orar. Y continuamos orando y orando y orando. Él estaba respirando de nuevo. Entonces, alguien fue a avisar a nuestros muchachos en el auditorio principal. Cuando llegaron, nos pusimos a orar todos juntos. Por momentos yo decía, parad, ahora cantemos. Y cantábamos y orábamos. Estaban todos congregados aquí. Querían ver y querían saber lo que había ocurrido. Estábamos orando todo el tiempo y sudando. Y le decíamos a la gente que se marchara, que dejaran que el aire corriera. Y la esposa estaba sentada allá abajo, en un banco. Y nosotros orando y orando. Entonces, de repente, vimos cómo los ojos comenzaban a moverse. La vida comenzaba a resurgir. Le dije a mi amigo, el pastor Luke, ¿sabes que la gente dice que lleva 3 días en la funeraria? Vamos a darle un masaje. Así que ahí estaba él, masajeándole la mano derecha, y yo la mano izquierda. Comenzamos a apretarle las manos, tratando de asegurarnos que volviera a la vida, porque nos dimos cuenta que mientras orábamos el corazón había comenzado a latir, que estaba caliente. Y él estaba respirando, respiraba a medida que le masajeábamos las manos. De repente pareció que la vida le llegaba a las manos, a los brazos. Le masajeamos el cuello y la vida volvió. Le di la vuelta. Estaba duro, parecía un pescado. Y le di la vuelta. Cogí el micrófono para anunciar a todas las personas que el hombre muerto que habían traído estaba respirando. El padre de Daniel interrumpió mi anuncio y dijo, aunque está respirando, su cuerpo está todavía duro, como el hierro. De repente, todas las personas gritaban para que me girara y viera lo que pasaba. Todos estaban allí, llenando el lugar. Y mientras gritaban, lo vi a él, a Daniel, saltando. Dejé a la persona con quien estaba y corrí hacia él y lo agarré de esta manera. Cuando él empezó a respirar, de repente saltó y uno de los hombres lo agarró. Entonces él, Daniel, miró alrededor. Decidieron cargarlo porque la gente se estaba aglomerando en el lugar. Después él preguntó por su archivo. Me di cuenta que si lo reteníamos aquí, la gente nos iba a aplastar. Dije, llevémoslo arriba. Y subimos por aquellas escaleras. Al llegar arriba, él dijo, agua, agua. Pedía agua, así que grité, trae agua, démosle agua. Y él me preguntaba, ¿y mi archivo? ¿Y mi archivo? Y yo le dije, eso es lo que el enemigo está usando para acusarte. Cálmate, ya lo entenderás. Lo llevamos a la oficina del pastor Chris y lo pusimos frente al ventilador. Él seguía preguntando, ¿dónde está mi archivo? Después Mamera llegó y dijo que el aire estaba muy cargado, que lo lleváramos al auditorio principal. Lo llevamos y nos encontramos con que allí había verdaderas multitudes y no paraba de entrar gente. La noticia había corrido a gran velocidad. La gente entraba y lo veía allí, sentado. El viaje de Daniel. Regresé a mi villa con un carnero. Le dije a mi padre que regresaría con bolsas de arroz, porque estábamos en Navidad. De regreso, camino a casa, en Onitsha, hay un gran valle. El valle es muy profundo. De camino para llegar a ese lugar, los frenos de mi automóvil fallaron. Un Mercedes 230E. Traté de controlarlo y no pude.
Y debido a que ese es un lugar muy peligroso, hay pilares grandes que están en posición para retener el coche para que éste no caiga en aquel lugar tan grande. Mi vehículo chocó contra aquellos pilares. Me di con el pecho contra el volante. Y recuerdo que estaba vomitando sangre. Tenía sangre saliendo de mi nariz. Entonces, tenía alguien conmigo que también estaba herido. La gente comenzó a reunirse alrededor. Recuerdo que me sacaron de una ambulancia en el hospital. Eso es todo lo que puedo recordar. Cuando estaba en el hospital volví a reaccionar. Miré a mi alrededor y pude ver todas las cosas que me habían puesto. Y pedí por mi esposa. Y cuando la trajeron, pedí que me llevaran junto al doctor Miserke en Owerri, porque él había sido mi doctor. En una ocasión, cuando había sido herido, él fue quien me atendió. Por lo tanto, solicité que fuera él quien me atendiera. Cuando lo sacamos de aquel lugar, fuimos a Owerri. Me acompañaron pastores y otras personas. Por la forma en que estaba respirando, sentí en mi interior que algo podría ocurrir. Entonces pedí que por favor dejaran a mi esposa venir conmigo. Así que yo y mi esposa estábamos en la ambulancia. En aquel momento, 2 ángeles aparecieron en la ambulancia. Al verlos sentí temor y quise decir lo que estaba viendo, pero uno de ellos me hizo callar. Así que no pude hablar acerca de los ángeles. Solo le dije a mi esposa que cuidara de la iglesia y cosas que ella no sabía. Mientras tanto, en mi espíritu, desde el paraíso, aparecimos en el lugar. A mí. Recuerdo el último aviso. De regreso al pueblo de su padre. Brazos. Y lo acostamos aquí, para el primer examen. Llené los formularios correspondientes al Bonki. De regreso al doctor. A mi esposa. Corriendo. Cuando la mujer quiso abrazar a su esposo, él dijo: no me toques, soy un pecador, soy un pecador. He estado pecando. Si me tocas, puedes volver a quedar.